modo ahorro de energía. Está bien. ¿Por qué? ¿Por el día? ¿Está muy feo el día o están agobiados Hay que Está muy distribuirla bien. feo el día. por actividades? Adivina Bueno, el día, pero para dormir. está lindo, ¿no? Está lindo para no hacer nada. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, Nosotros Profe, ya no existe eso. ya no eh, existe, somos gente ocupada todos nosotros. ¿le puedo hacer una consulta, profe? Sí, pregunte. Eh, ¿Cuándo nos tocaría evaluativo de este tema? Y yo calculo que en estos días, quizá en el fin de semana o quizá los primeros días de la semana que viene, van a hacer ahí una autoevaluación, sobre todo para que ustedes vayan, digamos, monitoreando cómo van en el avance de la cursada. Y también, como siempre digo yo, para que se familiaricen con el entorno y con las herramientas de la plataforma. ¿Sí? Sobre Ok, todo para gracias. eso también. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerme? ¿Todo ok? Entonces, arranquemos con lo nuestro. Vamos a continuar. Creo que hoy día le podemos dar punto final a lo que va a ser la unidad 2, que es funciones. Vamos a ver algunas operaciones más y con ello vamos a dar punto final. Bueno, entonces veamos lo que... ¿qué es lo que vieron en la Profe, una práctica? ¿Vieron pregunta. función inversa? Sí. Muy Poco, profesor. profe. Hemos visto dos ejercicios nomás. Bien, bien. O sea, pero han visto función inversa. Sí, vimos dos ejercicios ayer y teoría, no sé si vimos de función inversa. Creo que sí. Ah, teoría no. Teoría No lo conmigo dijo. no lo han visto, la tenían que ver con el profe, ¿cómo se llama? Con Sí, Fernández. pero como no había tiempo, profe, creo que no vimos nada de teoría. Vimos dos ejercicios, un ejercicio de punto 6 y dos ejercicios de punto 5. Eso. Eso es lo único que vieron hacer fueron dos ejercicios Sí. del punto 5 y dos del 6. Uno del No, 6. sucede, profesor, que varios tenían dudas con algunos puntos y Ajá. nos pusimos a resolverlo en clase. Claro. Ah, bien, 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 bien. Bueno, a ver, entonces yo voy a refrescar lo que sería función inversa, ¿sí? Para que más o menos cerremos un poquito la idea y a ustedes les quede un poquito más claro. A ver, yo les voy a compartir lo que es función inversa. Permítanme un segundito y arrancamos. Ahí estamos. Para función inversa, lo que nosotros tenemos que tener presente es que la función con la que vamos a trabajar tiene que ser una función biunívoca. Recordemos que una función biunívoca es aquella que está formada por un conjunto de pares ordenados en donde la primera componente es X y la segunda componente es Y. Recuerden que esta forma de definir una función es, valga la redundancia, otra forma de definirla como un conjunto de pares ordenados. Donde, fíjense, dice que la segunda componente es una función en X, siendo X la variable independiente e Y la variable dependiente. Luego, la función inversa de f, que nosotros la vamos a denotar como f a la menos 1, y eso no quiere decir que es una potencia, sino que es una notación. F a la menos 1 que representa la función inversa. ¿Y a qué va a ser igual? Dice que va a ser igual al conjunto de pares ordenados IX, tales que X, es decir, la segunda componente, va a ser igual a F a la menos 1 de Y. ¿Qué advertimos entre estas dos funciones? La función F y la función inversa. Que la función inversa tiene los pares ordenados invertidos, lo que para la primera función o para la función original, que es f, la primera componente es x, en la función inversa sería la segunda componente. Y en la función f, lo que sería la segunda componente, que es y, en la función inversa sería la primera componente. ¿Qué quiere decir esto último? Que la variable y está haciendo las veces de variable independiente en la función inversa y la variable x está haciendo las veces de la variable dependiente. Eso es lo que nos está mostrando
la definición de la función inversa. En líneas generales o uniendo ideas, una función inversa, previamente para ser inversa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una función biunívoca. Una vez que se verifica que una función es biunívoca, entonces vamos a concluir que admite función inversa. Y la función inversa, ¿cómo se define? Se define y primero se denota como f a la menos 1 y la podemos definir como un conjunto de pares ordenados, donde la primera componente de la función inversa es la segunda componente de la función inicial, y la segunda componente de la función inversa es la primera componente de la función inversa, de la función inicial. Por ejemplo, tomemos acá una situación. Fíjense, nosotros tenemos una función f que está definida por este conjunto de pares ordenados, ¿sí? Por este conjunto de pares ordenados, en donde, fíjense, ¿cuáles son las primeras componentes de estos pares ordenados? Sería el 0, sería el 1, sería el 2, y sería el 3. ¿Y quiénes serían las segundas componentes? Sería el 5, sería el 7, el 9 y el 11. ¿Qué es lo que hemos definido acá? Una función f. Ahora, ¿cuál será su función inversa? Su función inversa será f a la menos 1. Y también va a ser un conjunto de pares ordenados. Pero estos pares ordenados, ¿cómo tienen sus componentes? Las tienen invertidas. Fíjense, lo que para la función f son segundas componentes, para la función inversa son primeras componentes, ¿sí? Y viceversa. Eso es lo que se observa, ¿sí? Eso es lo que se observa. ¿Qué podemos decir también? Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de la función f? ¿Cuál sería, chicos? De 0 a 3. El rango de la función inversa, ¿verdad? No. Quiero Dominio de la función. De la función f, esta que está acá. 0, 1, 2, 3. Serían los elementos 0, 1, 2, 3. Esos elementos son los elementos del dominio. Recuerden que representan 0, 1, 2, 3 y los valores de x, ¿sí? Luego, ¿cuál sería el rango de nuestra f? 5, 7, 9, 11. Sí, señor, porque serían las segundas componentes, los valores de y. 5, 7, 9 y 11. De la misma manera, ¿cuál sería el dominio de nuestra función inversa, f a la menos 1? ¿Cuál sería? 5, 7, 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11. ¿Y cuál sería su rango, el rango de la f inversa? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Qué observan en los dominios y rango de cada una de estas funciones? ¿Qué observan? El Se dominio de la invierte- inversa es el rango de la común y viceversa. Entonces, Se invierte que el dominio de f es el rango de la inversa. Inversa. Y el rango de f, el dominio de la inversa. así es. Eso es una propiedad, no es que es casualidad, eso es una propiedad de una función inversa. Entonces, recapitulemos. Una función, para que admita inversa, ¿cómo tiene que ser inicialmente? Tiene que ser una función biunívoca. Ahora recordemos, ¿qué es una función biunívoca? Es cuando es 1 a 1 la función. Es una función 1 a 1, perfecto. ¿Y eso qué significa? Que no se Se corta en un solo repite. punto. Exactamente. Se corta en un No se solo repite punto el con ojo de la respecto I. al eje de la X. De la I. Que si nosotros trazamos una recta horizontal, esta recta horizontal nunca corta en más de un punto, ¿no es cierto? En la gráfica de la función. Sí. Bien, o sea que quiere decir que una función no toma dos veces un mismo valor. Eso también es, digamos, una forma de definir una función biunívoca o 1 a 1. Entonces, si una función cumple con la condición de ser biunívoca, entonces concluimos de que admite función inversa. Y luego nosotros, que por la definición de función inversa, vemos que una función inversa es un conjunto de pares ordenados en donde
la primera componente es la segunda componente de f, y la segunda componente de la inversa es la primera componente de f, ¿sí? Bien, fíjense, si nosotros quisiéramos graficar una función y su correspondiente inversa en un mismo sistema de ejes cartesianos, ¿eso va a ser posible? La respuesta es no, no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Y bueno, por lo que hemos dicho recién. Fíjense, una función f tiene en el eje horizontal a x y en el eje vertical a y. En cambio, su correspondiente función inversa tiene en el eje horizontal tiene a y en el eje vertical tiene a x. O sea, está totalmente invertidas las variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá para que podamos graficar una función con su correspondiente inversa? Lo que tenemos que hacer es hacer una permutación en las variables. ¿Y sobre quién vamos a actuar en esa permutación? En la función inversa, en f a la menos 1. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que en la función inversa donde esté x, lo vamos a cambiar por y. Y donde esté y, la vamos a cambiar por x. Eso quiere decir permutar, quiere decir intercambiar. Cuando logremos hacer eso, cuando hagamos eso, nosotros vamos a poder graficar a la función con su correspondiente función inversa en un mismo sistema de ejes cartesianos, donde en el eje horizontal vas a tener el eje de las x, en el eje vertical vas a tener a la variable y, y entonces en este sistema vas a poder graficar la función y su correspondiente inversa. ¿Por qué? Porque ambas van a tener como variable independiente a x y como variable dependiente a y. ¿Cómo resultaría esto si nosotros hacemos esa permutación? Fíjense, al permutar las variables x e y en la función inversa, ¿qué resulta nuestra función inversa? Nuestra función inversa resulta tener esta forma, que es el conjunto de pares ordenados, ahora x e y. Ya hemos digamos, vuelto a tener los pares ordenados donde la primera componente es x, la segunda componente es y. Tal es que y ahora es f a la menos 1 de x, o sea que y está dado como la función inversa, pero siendo x la variable independiente, ¿sí? Ahora es x la variable independiente, vuelve a ser x la variable independiente. Entonces, lo importante es no confundir que f a la menos 1 no significa 1 sobre f, eso no se confundan, chicos, porque no es una potenciación, es una notación. Entonces, eso a tener presente. Las propiedades, bueno, ya lo hemos dicho hace un momento sobre que el dominio de la función inversa es el rango de f, y el rango de la función inversa es el dominio de f. Hemos visto en el ejemplo que estaba pasando eso. Después, vemos que la gráfica de una función y su correspondiente función inversa son simétricas respecto de ¿quién? Respecto de la primera bisectriz. ¿Quién es la primera bisectriz? Es la recta y igual a x, que en la figura que estamos viendo nosotros es la recta que está en línea de trazo. Es la recta que, digamos, que divide al primero y tercer cuadrante en dos partes, ¿sí? Entonces, es la recta también, si querés, la recta de pendiente unitaria, o si querés, es la recta con un ángulo de inclinación de 45 grados. Ustedes que saben ahora sistema de representación, ya saben que una tangente que vale 1 es porque el ángulo es de 45 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, la gráfica en azul corresponde a la representación gráfica de una determinada función f. Y fíjense que esa f es una función biunívoca. Luego, la gráfica en rojo es su correspondiente función inversa. Y ambas, la gráfica en rojo y la gráfica en azul, son simétricas respecto de ¿quién? De la primera bisectriz. Fíjense que cuando se grafica una función y su función inversa, siempre hay que graficar la primera bisectriz en línea de trazo. Siempre hay que graficar porque ahí queda reflejado lo que es la simetría respecto a la primera bisectriz. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso tiene que pasar siempre. ¿Cómo sería
¿Cómo sería, a ver, trabajar con un ejemplo de función inversa? Yo tengo acá una función, digamos, muy básica, que es la logaritmo de x. Ahí fíjense que, ahí ¿qué es lo que nos dice? El logaritmo de ese, ¿qué base tiene? Bien. 10. Es de base 10, entonces es un logaritmo decimal. Entonces nosotros para el apartado A, fíjense que nos piden decir si f es biunívoca, si no lo es, restringir el dominio de f y formar la función inversa. Bueno, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es graficar la función y desde la gráfica vamos a contestar si es o no una función biunívoca. Perfecto, entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es logaritmo de x. En el logaritmo de x, cuando x, ¿cuál sería el dominio de esta función? Mayor a 0. Mayor a 0. El dominio de esta función, nosotros Los tenemos reales que menos Los reales visualizar. positivos, excepto el 0. Sí, señor, por eso dijiste todos los reales positivos. El 0 no tiene signo, entonces estaba bien lo que habías dicho. ¿Eh? Entonces, dominio de f, nosotros ¿a dónde apuntamos la división para el dominio? En el argumento del logaritmo. ¿Y en qué nos basamos? En la definición del logaritmo. ¿Cómo tiene que ser el argumento del logaritmo? Y tiene que ser un número positivo. Entonces, ya con eso, y como el argumento es simple, entonces decimos que es entre 0 e infinito. Bien, ya sabemos que vamos a tener gráfica en la parte derecha, a la derecha del eje vertical. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? ¿Qué valor toma la función? 0. 0, porque el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Si esto fuera 1, por ahí pasa la función sí o sí. Luego, ¿qué pasa cuando x se aproxima a 0 por derecha? La función, ¿a qué valor se aproxima? O sea, te estoy diciendo, cuando x se aproxima a 0 por derecha, la función ¿a dónde se va? A menos infinito. Para abajo. La función se va para abajo, como dice el amigo, a menos infinito. A menos infinito. Por eso, vos decís que x igual a 0 es ¿qué cosa? Asíntota. ¿Qué asíntota? Vertical. Bueno, entonces hay que decir completo, chicos. Hay que hacer completo. Entonces es una asíntota vertical. Si ustedes hubieran respondido eso en un parcial, y bueno, si eso valía un punto, capaz que te poníamos 0,2. ¿Entendés? Porque no está completa la respuesta. Entonces, fíjense, si nosotros empezamos a dar valores adecuados para esta función, vamos a obtener que la gráfica es algo parecido a esto. Algo parecido a esto, donde nosotros, si trazamos rectas horizontales, vemos, en todo caso, que estas rectas horizontales, ¿en cuántos puntos me cortan a la función, a la gráfica de la función? En 1. No, no. Siempre en un punto. Entonces, ¿vos qué vas a decir? F es biunívoca. Inversa. Es biunívoca, ¿no es cierto? Por lo tanto, admite inversa. Entonces ya acá no tuviste que fragmentar el dominio, es decir, restringir el dominio, porque no hacía falta. Acá la función en todo su dominio es una función biunívoca. Además, ¿es creciente o es decreciente? Creciente. Es totalmente creciente, ¿sí? Es creciente la función. Entonces, bueno, ya tenemos que es biunívoca y admite inversa. ¿Qué te pide? Te pide que formes la función inversa. Fíjate que acá te dice formar la función inversa. Entonces, formemos la función inversa. ¿Cómo se forma la función inversa? ¿Cómo se forma la inversa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, de acuerdo a lo que ustedes han visto ayer, ¿cómo se forma la inversa? Se tendría que restringir el dominio. No hace falta acá, No hace falta porque es biunívoca. porque es biunívoca. Si no hubiera sido biunívoca, nosotros tendríamos que restringir el dominio en particiones la más grande que sea posible. Ese va a ser el criterio en donde tenga el comportamiento de biunívoca.
¿Entendés? Eso sería restringir. En este caso no hace falta porque en todo el dominio la función es biunívoca, es creciente. Se dice también que es monótona. Bueno, ¿cómo se forma la inversa? Bueno, nosotros ¿Despejamos de tenemos... X? Sí, señor, porque Permutamos. nosotros tenemos de partida que esta es la función, logaritmo de X. Lo primero que hacemos es expresar a la función en términos de X e Y. Eso es lo primero que hacemos, ¿sí? Luego, además nosotros sabemos que Y es una función en X, por eso expresamos en este último renglón. Luego, ¿qué hacemos? Despejamos X. ¿Cómo hacemos para despejar X en este caso? Hacemos una exponencial. ¿Cómo sería eso? 10 elevado a la x igual a y. ¿Qué aplicaron ahí? La propiedad del logaritmo. No. No me acuerdo cómo se llama. La definición. La definición. Definición. Por definición del logaritmo, ¿cuál es la definición del logaritmo? Ustedes tienen el logaritmo de un número a en base b es igual a n, tal que la base elevado a n me tiene que dar el argumento. Entonces aplicamos esa definición. La definición, acá la base como no está escrita, ya asumimos que vale 10. Entonces, ¿vos qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Vas a decir 10 a la y es igual a ¿quién? A x. ¿Sí? En realidad, nosotros, ¿cómo escribimos? Nosotros decimos x es igual a 10 a la y. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿esto ya es la función inversa? Sí, esto es una función inversa, pero ¿qué función inversa sería? Esta sería f a la menos 1, en donde y es la variable independiente. ¿Nosotros queremos esta función inversa? No, no queremos esta función inversa. ¿Por qué? Porque si yo pretendo graficar esta función inversa con la función f de partida, no la voy a poder representar en el mismo sistema de ejes cartesiano. ¿Y por qué? Porque tiene sus variables totalmente en posiciones contrapuestas. La función f tiene como variable independiente a x y como variable dependiente a y. En cambio, esta inversa tiene como variable independiente a y y como dependiente a x. O sea, están en contrapunto. ¿Y cómo están? Como en esta situación, fíjense, como estos que están acá en amarillo y en celeste. Entonces, nosotros para que podamos graficarla en un mismo sistema de ejes cartesianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que te pide el apartado B? Entonces, en el apartado B, para poder graficar F y F inversa en un mismo sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permutar las variables. Sí, señor. Entonces, permutamos las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es permutar las variables. Entonces, ¿qué tenés? Vos tenés x es igual a 10 a la y. ¿Qué sería permutar? Sería intercambiar. Entonces, donde aparece x, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner y. Y donde aparece y, ¿qué voy a poner? Voy a poner x. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser f a la menos 1 de x. ¿Y es igual a cuánto? A 10 a la x. ¿Esta es la función inversa que yo necesito graficar? Sí, esta es. Esta es la que yo necesito. Esta es la que yo puedo graficar ¿con quién? Con la f inicial. Entonces, ahora que ya tenemos la función inversa, entonces vamos a graficarlas. Entonces, a la hora de graficar, ¿qué ponemos? Y bueno, los ejes, los nombres, las flechitas, el origen de coordenada. Y fíjense que también vamos a poner, y lo que vamos a poner es la recta. ¿Cuál recta? La que corresponde a la primera bisectriz, que es esta que está acá. Esta es la recta y igual a x. ¿Quién es? Es la primera bisectriz. ¿Sí? Es lo primero que graficamos. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, grafiquemos la función f. Bueno, la función f yo ya sé cuál es esta que hemos graficado inicialmente. O sea que esa cuál es. Bueno, mira, si esto es 1, por acá tiene que pasar sí o sí, ¿te acordás? Entonces, ¿cómo era la gráfica? Y la gráfica más o menos tenía este aspecto.
este aspecto. ¿Esto quién es? Esto es F. Ahora, recuerden ustedes, chicos, la función inversa decía que era el conjunto de pares ordenados, donde la primera componente era la segunda componente de los pares ordenados de F, y su segunda componente eran las primeras componentes de los pares ordenados de F. Si yo tengo que este punto que está en F, el punto que está marcado acá en la intersección con el eje de las X, ¿qué coordenadas tiene? 0, 1. No, No, 1, 0. Es 1, 0. 1, 0. Este punto de coordenadas 1, 0 es que estamos viendo ahí en el corte con el eje horizontal de la función F. Ese punto, de acuerdo a la función inversa, ¿qué punto me estaría generando para la función inversa? 0, 1. El punto que tendría coordenadas 0, 1, o sea, este punto que estaría acá, el 0, 1. Ese sería correspondiente ¿a quién? A la función inversa. Bien, ahora la función f, la que está en azul, ¿qué tiene en x igual a 0? Una Asíntota vertical. Tiene una asíntota vertical. Entonces, nuestra función inversa, ¿qué asíntota tendrá? Una asíntota horizontal. Horizontal. ¿En dónde? En X. Ni igual a 0. En i igual a 0. Eso. Entonces, si nosotros damos valores a esta expresión que es de la función inversa, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la gráfica va a tener este aspecto. Uy, chango, qué feo que está. Lo vamos a hacer de nuevo. Digamos que esto viene así, y va a tener este aspecto. ¿Sí? ¿Y esta quién es? F inversa. ¿Sí? Y recuerden, ¿qué es lo que se estaría acá verificando? A ver, el dominio de F, ¿cuánto vale? El dominio de F de De 0 a 0 infinito. La real. De 0 a infinito. ¿Cuál sería el rango de la F inversa? Es De 0 0 infinito. 0 infinito O a sea que esto sería igual ¿a quién? Al rango rango de la F inversa. menos. ¿Y cuánto vale el rango de la función F? todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuánto sería el dominio de la función inversa? Todos los reales. Todos los reales. Es eso lo que tiene que observarse, sí o sí. ¿Está? Entonces, esa es la forma en la que nosotros estaríamos construyendo las gráficas. Siempre se dibuja la primera bisectriz y fíjense que ahí cada punto de la función f tiene su simetría respecto de la primera bisectriz con cada uno de los puntos de ¿quién? De la función inversa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, profe, cuando se hace digamos, ese razonamiento del rango del dominio, siempre se tiene que poner igual al contrario, digamos, del rango de F igual al dominio de menos. Sí, pero sí, es decir, esto que acabo de poner yo acá con asterisco es lo que tiene que verificarse, y de hecho se verifica acá en nuestra gráfica. No lo ponemos de prepo, lo ponemos porque lo estamos observando en la gráfica, ¿entienden? Y eso tiene que pasar, sí, tiene que pasar, porque si no pasara, algo anda mal, y entonces tenés que revisar tu ejercicio, ¿sí? Entonces lo tenemos que graficar y podemos poner eso, digamos, de manera que lo comprobamos con la gráfica. Eso sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es advertirlo ya desde acá, desde la función inversa esta que está marcada acá con celeste. Vos te das cuenta que X, el dominio de la función inversa, ¿cuál sería? Bueno, vos le apuntás a X. ¿Y cuál sería? Y sería todos los reales, ahí te dice. Sería todos los reales. Bien. ¿Qué más? Bueno, digamos que esto en cuanto a las funciones inversas, acá no hubo la necesidad de hacer una restricción de dominio. ¿Han hecho alguna función donde han restringido dominio? Sí.
Ah, bueno, entonces se Eso han le visto quería el pedir, profe, criterio. si puede decir. Sí, lo vimos, el criterio es. Ah, bien. ¿Qué es lo que me preguntaba el compañero? Si puede hacer algún ejemplo. Yo te voy a mostrar y te Da voy el a tiempo, plantear algo, así no perdemos mucho tiempo. Bueno, perdemos mucho tiempo en el caso de que nosotros tenemos que ver acá marco teórico, ¿sí? Yo te voy a mostrar un ejemplo donde, a ver, vos tengas que hacer una restricción del dominio. Yo voy a poner una función que no va a ser muy complicada, pero al fin y al cabo, a ver, lo veamos. A ver, ejemplo. En este ejemplo vamos a ver lo siguiente. Esto es del práctico. Esto es del práctico. Esto gráficamente, ¿qué sería? Parábola. Es una parábola. Fíjate que es una parábola. Y es una parábola que, ¿dónde tiene el vértice? En el origen. ¿Estás seguro? A ver. En 3. A ver. Menos B. 12. Sí, en 3. 3 sería la X. La H, quiero decir. Ajá. Sí. Entonces, yo voy completando. Dice, el Menos vértice dice 9. H, H vale 3, dice. Eh, ¿Y cuánto vale K? menos 3. Y no. No. ¿No es menos 9, profe? 9. Bueno, yo creo que es menos 9. Ustedes son los especialistas en cálculo, ¿sí? ¿Es eso? Sí, es eso. ¿Es cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Es cóncava hacia arriba, ¿sí? Bueno, entonces, fíjate, ubico el vértice. Digamos que esto fuera un 3. Digamos que esto sea 3, 6, 9. Acá tengo un menos 9. Entonces, grafico. Digo, este es el vértice, posta. Por acá pasa la función. El vértice en este caso sería un punto de máximo o mínimo valor. Mínimo valor. De mínimo valor porque es cóncava hacia arriba. ¿Dónde corta al eje horizontal? Y estoy viendo que corta en 0, es 1. ¿Y el otro? En 3. No, Sería en 6. en 6. Acá en 6 corta sí o sí. Entonces, ¿cómo sería mi gráfica? Y bueno, mi gráfica sería una cosa como esta. Mi gráfica sería una cosa como esta. Esta sería mi F. Que ya me estoy dando cuenta que si yo trazo una recta horizontal por donde se me ocurra, veo que corta acá y corta acá. ¿Qué puedo concluir? No es biunívoca, por lo tanto no tiene inversa. Entonces, Hay que restringir el F, dominio. exactamente, no es biunívoca. Biunívoca, ahí está, biunívoca. Por lo tanto, F no admite inversa, ¿no es cierto? No admite inversa. Entonces, si no admite inversa, ¿qué vamos a decir? Y bueno, ¿sabe por qué no admite inversa? Porque, bueno, en todo su dominio no es biunívoca. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a tratar de restringir el dominio. Entonces, el dominio de F, ¿cuál es el dominio de F? Todos los reales. Todos los reales porque es una función polinómica. Entonces, acá vamos a decir, restringimos dominio. Restringimos el dominio. ¿Para qué restringimos, chicos? Para que tomamos un lado de la Para función que y que F, sea bionímico. para que F sea Para que corten un punto. biunívoca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos fraccionar ese dominio? Nosotros habíamos dicho de que tiene que ser el intervalo más grande que se pueda. ¿Cuál podría ser ese intervalo? Fíjense. De 3 a infinito. De 3 a infinito. ¿Podría ser de menos infinito a 3? También. Entonces tenemos una alternativa, sería que el dominio
de la función, que ahora le voy a llamar asterisco, porque ahora cambió, sea desde menos infinito a 3, cerrado o abierto. Cerrado. 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 Eso. Bueno, O también podría ser otra alternativa de que vos digas, mira, yo voy a restringir de manera que el dominio sea desde 3 hacia dónde, hacia infinito. Uno u otro. Podés trabajar con uno u otro. ¿Por qué? Porque justo estos dominios son igualmente de grandes, ¿sí? Son comparables. Entonces es indistinto trabajar con uno u otro. ¿Estamos de acuerdo? Si vos haces eso, suponete que nosotros tomamos el de abajo, por decirte algo. Nosotros tomamos el de abajo. ¿Cómo quedaría la gráfica? Una bisectriz. no, como la no. recta, tipo medio recta, ese que te di. No es una recta. ¿Cómo es una media recta? O sea, Ajá, a ver, te escucho. sí. ¿Cómo Borrando la mitad digamos, de lo que sería como, como la simetría. Claro, esta ya no va más. El puntito, eliminalo. Este puntito, eliminalo. Y esta curva, ¿cómo quedaría? Todo esto que está acá, esto ya es Borrado. historia. Esto no va más. ¿No es cierto? Esto no va más. Ahí está. Y chao. Eso es lo que nosotros tendríamos. Así quedaría nuestra función. ¿Qué función? La f asterisco. ¿Y esa es biunívoca? Esa sí es biunívoca. Ahora, ¿esta admite inversa? Sí, esta sí admite inversa. ¿Entienden? Entonces, de ahí en más, ¿cómo haces? Y como hemos procedido acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y bueno, lo que tenés que hacer es despejar la variable x y con eso ya vas a encontrar la función inversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces yo te lo dejo planteado ahí, entonces de ahí en más ya es lo que ya hemos visto en el caso anterior. Pero acá, ¿cuál era el paso previo? Era de que como la función no era biunívoca, entonces nos vemos en la obligación de hacer una restricción en el dominio, es decir, tomar una parte del dominio en donde la función tiene un comportamiento biunívoca. ¿Cuál puede ser? Estas dos alternativas, donde pusimos dominio de f asterisco, tanto en el primer renglón como el segundo. Nosotros en el ejemplo hemos tomado el que hemos pintado en amarillo. Ese ejemplo que hemos pintado en amarillo tiene esta gráfica, ¿sí? Y en esta gráfica estamos observando que la función ahora, en ese dominio, tiene un comportamiento de ser biunívoca. En consecuencia, admite inversa. ¿Cómo sigue la cosa? Y bueno, lo tengo que seguir trabajando como ya lo hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Fíjate que en el caso de este punto que está acá, ¿qué coordenada tiene este punto que está acá? 3 menos 9. 3 menos 9. Ese punto, cuando grafique la inversa, ¿qué coordenada va a tener? Menos 9, 3. Menos 9, 3. Menos 9, 3. Suponete que esto sea, a ver, por decirte algo, a ver, menos 9, 3, entonces este va a ser re largo. A ver, esto va a ser, si esto es 3, 6, menos 9, sería el menos 9, y digamos que esto fuera el 3. Entonces vos vas a tener este punto. Este sería tu puntito. Este sería tu puntito ¿para quién? Para la función inversa. ¿Sí? Entonces, después, este punto que acá dice, ¿qué punto es este que está acá? Donde está el corte con el eje X. 6. Bueno, pero el punto que 6, 0. ¿Cuál sería para la función inversa? 0, 6. 0, 6. O sea que si esto es 6, acá tendría que estar ese puntito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y así así vas a ir graficando esa función. Ahí está. Muchas gracias, profe. No, por favor. Entonces, ¿cómo quedaría? Y quedaría una cosita así. Sí, muy parecido a esto. Nada más que acá tiene que haber una recta dependiente unitaria que refleje
la simetría entre f asterisco y su f inversa. Eso no se olviden siempre que, no se olviden que siempre hay que graficar la función, la primera bisectriz. Así que bueno, eso lo dejo ya para ustedes, para que continúen. Y continúen en la práctica, chicos, sigan trabajando con eso. Bueno, ahora avancemos con lo nuestro, con lo que sería la clase de hoy. Y la clase de hoy dice que tenemos que ver álgebra de funciones. ¿Qué sería esto de álgebra de funciones? Serían las operaciones aritméticas mínimamente entre dos funciones. Supongamos que nosotros tenemos dos funciones f y g, nosotros podríamos operar con ellas con las 4 operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Fíjense que para cada uno de los casos, cómo se obtiene función suma, la función resta, la función multiplicación y la función división. En todos los casos, ¿cómo se determina el dominio de esas operaciones? Siempre es la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Pero ¿dónde hay que tener un recaudo especial? En la división. En la división. ¿Por qué? Porque en la división, bueno, hay algo que tiene que cumplirse. ¿Cuál es ese algo? Que el g de x no sea 0. Sí, señor, que el g de x sea distinto de 0, porque si no, se me indetermina esa función. Entonces, O sea, como dice ahí, los x pertenecientes al dominio de g que hagan 0 a g de x. O sea, lo que te dice que el dominio de la función cociente entre f y g dice que va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g, excepto los valores de x que te anulan a la función g de x. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, si hay algún valor de x que me anula a la función g de x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que excluirlo del dominio de g, ¿verdad? Tengo que excluirlo del dominio de g, ¿para qué? Y bueno, para que no me indetermine a la función f sobre g. Es algo muy parecido a lo que se hace en ¿dónde? ¿En qué tipo de función? Digamos que es eso directo. ¿En cuál función? Racional. En las racionales, es exactamente eso, es exactamente eso, nada más que acá estamos marcando las operaciones, nada más que eso. Veamos un ejemplo. Acá dice, dadas las funciones f y g, determinan si existen las 4 operaciones, y después te dice, ¿qué valor toma f más g en 0? Entonces, veamos cómo sería esta situación. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo saber primero? Lo que yo necesito saber es que se puede realizar las operaciones entre f y g. ¿Qué es lo que tengo que verificar? El dominio de rango. No, en este caso no. Dice, determinar si existen. Para determinar si existen las operaciones, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Hay que hacer una ecuación de la función, ¿verdad? Sí, para que se puedan efectuar las operaciones. Hay que ver si la intersección de los dominios nos da distinto del vacío. Sí, señor. Para que se puedan efectuar las operaciones, debe cumplirse ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que el dominio de f intersectado con el dominio de g sea como, chicos, sea ¿Mayor a 0? distinto de vacío. ¿Sí? Sea distinto de vacío. Entonces, bueno, tengo que, una vez que yo logre probar esto primero, recién voy a poder decir, bueno, puedo realizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cuál sería el dominio de f? Mayor a 2. Todos los reales menos el elemento 2. Entonces, nosotros decimos, a ver, dominio
de f. ¿Cuál sería el dominio de f? Entonces vamos a decir, bueno, mira, como es una irracional de índice par, lo que tiene que ocurrir es que x menos 2 sea como mayor o igual que 0. Es decir, que x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, el dominio de f, ¿cuál es, chicos? De 2 a infinito. Le doy infinito. Claro, es cerrado en 2 a infinito. Bien, de la misma manera vamos con el dominio de G. Para el dominio de G, nosotros vemos que es también una irracional de índice 2. Entonces decimos x más 3, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0, es decir que x es mayor o igual que tanto, que menos 3. Por lo tanto, el dominio de G, ¿a qué va a ser igual? Menos 3 a infinito. Menos infinito o menos 3. Sería Menos 3 cerrado. No, menos 3 cerrado a infinito. Cerrado en menos 3 y se va a infinito. Ahí está, eso es. Entonces, esos son los dominios. Entonces veamos nosotros cuánto nos da esa intersección. Entonces decimos luego la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, ¿cuánto nos da? Y bueno, mira, sería la intersección entre 2 infinito, ¿con quién? Con menos 3 infinito. ¿Cuánto me da eso? 2 infinito. Menos 3, 2. No, nos da Menos 1 Todo infinito. infinito. Todo infinito. 2 infinito. Ah, ¿Es distinto de vacío? Sí. Por lo tanto, ¿qué decís vos? Sí podemos operar f con g. O dicho de otra forma, sí existen las 4 operaciones. Pero esta intersección, ¿qué te garantiza? Es que al menos existe la suma, la resta, la multiplicación, y la división te deja ahí una lucecita para que, bueno, lo chequees. ¿Cuál es la lucecita que tienes que chequear? Que no haya valores de x que te anulen a la función g de x. Porque si las hubiera, ¿qué tendrías que hacer? Los tendrías que eliminar del dominio de la función que sería f dividido g. Veamos cómo sería esta cosa. A ver, ¿qué más te dice? Dice, determina si existen las 4 operaciones. Acá ya hemos determinado que sí existen las 4 operaciones. Realicemos las operaciones. Realicemos las operaciones. ¿Cómo sería esto? Vamos con lo primero, con la suma. ¿Cómo sería con la suma? Sería raíz de x menos 2 más raíz de x más 3. La función. Bien, entonces nosotros diríamos así, f más g de x, así escribiríamos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser f de x más g de x. O sea que esto va a ser, ¿cuánto vale la f de x? Así como lo decía el compañero, decía, ¿cuánto vale? La raíz de x más menos 2. Sí, señor, raíz de x menos 2. Más la raíz de x más 3. Sí, señor. ¿Y eso qué sería? Eso sería la suma. Bien, ¿cómo sería la resta? Para la resta sería algo parecido, en donde vos vas a escribir f menos g de x, y esto va a ser igual a f de x menos g de x. ¿Qué te da esto? Y te da que es x menos 2, raíz de x menos 2, menos de x más 3. Raíz de x menos 3. Después, de la misma manera, tenemos para la multiplicación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es f por g y todo en la variable x. ¿Cómo se calcula esto? Como f de x por g de x. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, realizando el producto, y vas a poner raíz de x menos 2 por la raíz de
x más 3. ¿Sí? Y finalmente para la división. ¿Cómo será para la división? Y para la sobre división será f sobre g, todo en la variable x. ¿A qué va a ser igual? Y bueno, esto va a ser de x sobre g de x. Sí, señor, f de x sobre g de x. Escribamos, ¿quién es nuestra f de x? Es raíz de x menos 2. Raíz de x menos 2 sobre raíz de x más 3. Fíjate, ¿cuál es nuestro dominio? Nuestro dominio viene a ser ¿quién? Menos 3 a infinito. No, el dominio es de 2 a infinito, porque esa es la intersección. Acordate que dice que los dominios, ¿cómo se calculan? Como la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. ¿Sí? La única operación en la que vos vas a tener un recaudo especial es ¿en dónde? La división. En la división. Y fíjate en este caso, para la división, ¿funciona el dominio? El 2 a infinito. ¿Sí? No, profe. ¿No funciona? Sí funciona, perdón. Sí funciona. Sí, señor. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir que para todas las operaciones, el dominio, entonces lo pongamos así, dominio de f más g es igual al dominio de f menos g, es igual al dominio de f por g, es igual al dominio de f sobre g. ¿Y cuánto vale el dominio en este caso? Vale 2 infinito. 2 infinito. Eso es lo que tenemos. Entonces, eso es lo que hemos arribado como conclusión. Primero, hemos verificado que sí podemos realizar las operaciones y que esa intersección es el intervalo 2 infinito. Bien, luego hemos formado las operaciones aritméticas con las funciones dadas. Y finalmente hemos chequeado que en la división, f sobre g, este dominio que hemos encontrado, el dominio de f intersectado con el dominio de g, no tiene ningún problema. Entonces, todas estas operaciones en este sentido están espectaculares y se pueden realizar. ¿Profe? Ahora, sí, escucha. ¿Qué sucedería si no se pudiera, o sea, en qué caso, un ejemplo, digamos, pasaría que no se podría hacer la división? Bien, entonces ahora te paso a contestar eso. Suponiendo que nos solicitan lo siguiente: G dividido F. Entonces, yo ya sé que se puede efectuar la operación, pero G sobre F y no lo sé. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces digo, bueno, mira, G sobre F es igual a ¿cuánto? Y bueno, mira, esto es la raíz de x más 3 sobre ¿quién? Sobre la raíz de x menos 2. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale la intersección del dominio de G con el dominio de F? ¿Vale? Menos 3 tomando 2 hasta el infinito. 2 infinito, o sea, distinto de vacío. O sea, ¿se puede realizar? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay un valor acá que me está anulando ¿a quién? Al denominador. Porque si se le da 2 al... Claro, o sea, ¿qué valor debo eliminar? 2. El 2. Porque debe ser distinto 2. Exactamente, o sea... Profe, ¿y en el anterior no debería ser distinto de menos 3? O sea, cuando se hace F sobre G... No tiene problema porque acá arranca desde 2 a infinito. El menos 3 no entra ni por chiste. ¿Te das cuenta? Acá en la primera parte arranca desde 2 y se va a infinito. O sea que el menos 3 ya está excluido. No hay problema.
No hay problema ahí. Ah, sí, sí, ahora entiendo. En cambio, en este otro, te dice que vas desde 2 en adelante. Pero, ¿qué pasa? ¿Podés tomar el valor 2? ¿Puede ser un 2 cerrado? No, porque se me va a hacer un 0. No, tiene que ser 2 abierto. Tiene que ser un 2 abierto. Entonces acá nosotros decimos, como x igual a 2 es tal que me hace que f de 2 sea igual a 0, entonces el dominio de g sobre f, ¿a qué va a ser igual? Al intervalo que va desde 2 a infinito. No es cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces esto queda de esta forma, así quedaría el dominio. ¿Y cómo quedaría el dominio para las otras? Y queda exactamente el mismo. Porque si vos querés poner g más f, es lo mismo que poner f más g. Si querés poner g menos f, es lo mismo que g de x menos f de x, no va a pasar nada. Si querés poner g por f, va a ser g de x por f de x, el producto es conmutativo, no pasa nada. En cambio, en la división, si cambias, en vez de poner f sobre g, pones g sobre f, ahí sí podés tener problemas. De hecho, en este caso lo tuvimos. ¿Y qué se tuvo que hacer? Se tuvo que excluir un valor de x, tal que ese valor de x me anulaba ¿a quién? A la función que estaba como divisor. Como dice acá esta receta, tened cuidado en la división, hay algunos valores de x que te pueden anular a la función que está como divisor. ¿Qué vas a hacer con esos valores? Eliminarlos del dominio. Eliminarlos. Entonces, eso es lo que hicimos acá, en este caso. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿No puede Escucho, existir perdón. el caso en el que el dominio de una función se tenga que interceptar con el rango de otra función? En este caso no, eso va a pasar, ¿sabe dónde? Cuando veamos lo siguiente, que es una función compuesta. Ah, bien, ¿Sí? profe. En este caso no, en este caso no. Bien, fíjense que hay algo más que te solicita acá el ejercicio. ¿Qué te solicita? ¿Qué valor toma la función f más g en 0? Ahora, la pregunta, ¿f más g existe? ¿Se puede realizar? Habíamos dicho de que sí. No. Y de hecho, ¿no se puede hacer f más g? Y no, Sí, porque profe. interceptor. Vuelvo de nuevo. ¿La función f más g se puede realizar? Sí. Sí, profe. La respuesta es sí, de hecho la hicimos. Ahora, ¿qué te pide el ejercicio? ¿Qué te pide Que el se ejercicio? iguale la x igual a 0. Te dice, ahora, ¿cuánto vale? Dice, f más g cuando x vale 0. Dice, ¿cuánto vale esto? Bueno, a ver, veamos. A ver, recordemos. X igual a 0 pertenece al dominio de f más g. Me pregunto, ¿cuál es la respuesta? Sí. No, No. No. Eso es lo que no, había porque iba de todo a infinito. No se puede. Solamente en la división era eso. Bueno, No. vuelvo a preguntar. ¿X igual a 0 pertenece al dominio de f más g? Fíjense, acá No. está. No, Ah, no, de este dominio. no pertenece. Entonces, ¿cuál es el valor? Entonces, no existe f más g en 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta. Sí. En cambio, si te hubiera dicho x en 5, si x es igual a 5, entonces, ¿cuánto vale f más g, pero en 5? ¿Cuánto vale? ¿Se puede hacer en este caso? Y Sí. en este caso sí, porque vos vas a decir, bueno, mira, f más g de 5 va a ser igual. ¿Cuánto vale? Esto sería f de 5 más g de 5, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la f de 5? Y no me acuerdo cuánto es Raíz la de 5 función. menos 2. Eso sería 5 menos 2, esto es raíz, y le sumo Raíz de 5 más 3. 5 más 3, que no me acuerdo yo, ahí está. Entonces la primera que te da 5 menos 2 te da 3, esto es raíz de 3, y
segunda que te da raíz de 8. ¿Ese es el resultado? Sí, ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, en un caso sí se puede y en el otro caso y no. ¿Y por qué? Y bueno, porque ya el dominio me está diciendo que no se puede. Y mira, imagínate, x igual a 0. Si yo lo quiero resolver, por ejemplo, en la f, x vale 0. 0 menos 2 es menos 2. Raíz de menos 2, ¿cuánto vale? Y no existe en el conjunto de números reales. En cambio, en la g, 0 más 3 es 3. Raíz de 3 sí existe. O sea, la g no tendría problema, pero la f tiene un gran problema. Dice, no se puede, no procede. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se hace la intersección de los dos dominios. Si la intersección de los dos dominios te da vacío, ¿qué quiere decir? Esto no se puede hacer. Entonces, como te da distinto de vacío, te dice sí podés proceder, sí podés operar, pero tenés que tener cuidado en la operación división. Capaz que tengas que ver algún detalle, como acá en este caso que está en azul. ¿Sí? Ahí es lo único que tienes que tomar las precauciones. En cambio, en la suma, resta y multiplicación, y ahí vas viento en popa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, les voy a pasar la contraseña de la asistencia, chicos. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Esa es la contraseña de la asistencia. Ustedes coloquen, mientras tanto... ¿Ya me puedo desconectar? Yo voy a tomar agua. ¿Listo, chicos? ¿Pudieron colocar la asistencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Así es, buenísimo. Bueno, ahora vamos a lo que sería la función compuesta. Vamos a la función compuesta y vemos que la función compuesta dice, no, si nosotros tenemos dos funciones, la composición de f círculo g, eso significa f compuesta con g, se define, como dice acá, f compuesta con g de x es igual a f de g de x.
Entonces, esta construcción es lo que se llama la composición entre dos funciones, es una operación entre dos funciones, es una operación que se llama composición. Y fíjense, es un círculo, y no hay que hacer un puntito, porque si fuera un punto ahí diría producto, pero no es producto, es un circulito. Y el circulito, ¿qué indica? Que es una composición entre dos funciones. Es una composición entre la función f y la función g, ambas con variable independiente x. ¿Y cómo se resuelve? Como f de g de x. Fíjense que en el segundo miembro de esta igualdad, ahí la función se construye tomando a g de x como si fuera una variable independiente, pero sabemos que g de x es ¿qué cosa? Es una función, porque así lo dice la definición. ¿Cómo sería un detalle gráfico de lo que estaría sucediendo para la composición entre f y g? Fíjense, nosotros tendríamos un conjunto, esta nube donde está x, donde está X, esta nube donde está X, y luego actúa primero. ¿Quién actúa en la composición de f con g? Lo que primero actúa es la función f. F es la primera función que actúa. Y al actuar sobre x, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos g de x. Esta g de x que está en esta nube inferior es... Disculpen, no está grabando. Sí, no estoy grabando, a propósito no estoy grabando. A propósito, esta parte no la voy a grabar. Bueno, ahora ya me sacaste de hilo. Bueno, ahí está. En esta nube, donde está g de x está como parte del dominio de f. Y transformada por f, ¿qué se obtiene? Se obtiene la f de g de x que está en esta nube final. Ese es el proceso que se hizo entre f composición G, sí, ese es el proceso. Entonces, cuando yo voy a componer F con G, ¿qué función actúa primero? Actúa la que está del lado derecho. En este caso, ¿quién sería esa función? Sería G. Esa G que genera una G de X, o sea, las imágenes de X. Y esa G de X está ¿dónde? Y está en el dominio de F, porque luego, en segundo término, actúa la función f, y teniendo a g de x como parte de su dominio, ¿qué genera? Genera una imagen que se llama f de g de x, siendo esa imagen f de g de x la función f compuesta con g, que está pintada en verde. Ese es el proceso en la composición entre dos funciones. En general, la composición de dos funciones no es una operación conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo f compuesto con g, en general es distinto de g compuesto con f. Porque en el caso de que yo componga g compuesto con f, ¿qué función actúa primero? La función G. La G. No. G compuesto por F. Siempre recuerden, la que actúa primero es la que está en el extremo derecho. ¿De acuerdo? Y la Profe, que está en el ¿sería lo extremo... mismo decir que para, por ejemplo, F compuesto de G, que para cada valor de X se da una función de G de X? Pero esa G de X tiene que cumplir condiciones. ¿Qué condiciones tiene que cumplir G de X? Que tiene que estar dentro del dominio de F. No puede ser cualquier valor de G de X, porque te puede dar un G de X que no esté en el dominio de F, y ahí ya no vas a poder encontrar la función compuesta. Entonces la secuencia es de que la G de X, que en este caso estamos haciendo F compuesta con G, esté dentro del dominio de F, porque ustedes saben que por definición del dominio, una función existe en la medida de que X esté siendo una variable que la genera, que le dé la posibilidad de existencia. Si no hay ningún X que me genere F, entonces la función no existe. Fíjense que esta secuencia es lo que nosotros vamos a aplicar. Es como tener una maquinita, en donde vos querés F composición G, este caso es ese, F composición G,
¿Y qué es lo que haces? Bueno, como entrada es X y entra ¿a qué caja? A la caja de G. ¿Y G qué te entrega? Te entrega una G de X. Esa G de X, ¿qué viene a ser? Una entrada de la caja F. ¿Y F qué te entrega? Una F de G de X. Eso es la secuencia que te indica este diagrama en bloque en la parte baja. Sí, escucho. Profe, ¿me podría decir qué es esto de componerla? O sea, no me queda claro qué es lo que se está haciendo con... En lugar de que vos digas F más G, decís F composición G. En lugar de que vos digas F menos G, estás diciendo F compuesta con G. En lugar que digas F por G o F dividido G, dices F compuesto con G. ¿Qué es la composición entre dos funciones? Es otra operación entre funciones. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo se procede? Por ejemplo, en este caso dice F círculo G. ¿Cómo se lee eso? Se lee F compuesto con G. ¿Qué es lo que quiere decir F compuesto con G? Que nosotros vamos a obtener una función con la intervención de dos funciones iniciales. ¿Cuáles son esas funciones iniciales? F y G en este caso. Como dice F compuesto con G, entonces, ¿qué función actúa primero? Actúa la función G. Y en segundo término, actúa la función F. Pero ¿qué tiene que suceder acá? Acá tiene que haber algo muy especial, que cuando actúa G, G me genera una G de X. Esa G de X tiene que estar dentro de lo que es el dominio de F. ¿Para qué? Para que finalmente me pueda generar una F de G de X. Entonces, tiene que cumplir condiciones. ¿Qué condiciones serían esas? Esas serían las llamadas condiciones de existencia de la función compuesta. Así como nosotros recién teníamos las condiciones de existencia para las operaciones entre funciones, acá también va a haber una condición de existencia para esta nueva operación que le llamamos composición de funciones o función compuesta directamente. Acá en este recuadro, fíjense que yo acá les reitero de que la composición de G y F, representada como G círculo F, es la función definida en este sentido. Y además, que la composición F compuesta con G es en general distinto a la función G compuesto con F. Eso es una propiedad. Hay veces que te da que F compuesto con G es igual a G compuesto con F, pero eso es una situación muy, pero muy extraordinaria. En general, la composición entre dos funciones no goza de la propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de existencia de la composición de dos funciones? Si nosotros tenemos que componer F compuesto con G, es decir, F círculo G, vamos a decir que esta composición existe si y solo si el rango de G intersectado con el dominio de F tiene que ser distinto de vacío. Entonces, ¿cuál es la condición de existencia de F compuesta con G? Es que la intersección entre el rango de G y el dominio de F sea un conjunto distinto de vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál sería el dominio de la función compuesta F compuesta con G? El dominio dice que va a ser el conjunto de los elementos X, tales que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F, que es lo que yo le estaba diciendo en este dibujito. En este dibujito que ustedes tienen acá, eso es lo que te está diciendo. Que X pertenece al dominio de G y que G de X tiene que sí o sí pertenecer al dominio de ¿quién? De F. Por eso el rango de G intersectado con el dominio de F, ¿qué te tiene que dar? Te tiene que dar distinto de vacío. O sea que acá, ¿qué está pasando en esta nube? En esta nube tiene que suceder que el rango de G intersectado con el dominio de F, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinto de vacío. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una función compuesta. F compuesta con G en este caso, en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Uy, Dios, esto se me hace que está... Sí, Estamos de acuerdo. estamos por ahí. Supongamos que llegando. estamos de acuerdo. Veamos un ejemplo, veamos un ejemplo. A ver. Sí, escucha.
¿Esa teoría la deja usted también en el OneDrive? Sí, se las dejo y además ya la tienen a esta teoría en el material de Es la que cátedra. lo que yo descargué el material y lo imprimí de la unidad 2 y no aparece así la condición de existencia. Sí, lo que pasa es que yo soy muy molesto y le agrego algunas cositas, ¿sí? O a veces te lo detallo un poquito más. ¿Eh? Bueno. Pero esto sí, yo sí se los dejo esto ahí en el aula virtual. Todos estos garabatos que yo hago se los dejo para ustedes es como si tienen disponibles las pizarras que escribiría el profe. Entonces yo se las dejo, no tengo problema. Gracias. A este ejemplo lo voy a pasar por alto, no le voy a dar un 5 y voy directamente a los BIF. Voy por este. Fíjense, te dan dos funciones. ¿Y qué es lo que te están pidiendo? Esto sí lo voy a grabar. Fíjense, chicos, acá. Acá nos piden, dadas estas dos funciones f y g, nos piden en el apartado A, dice, determinar el dominio de f y g, de f compuesto con g, y luego de g compuesto con f. En el apartado B te dice formar la función compuesta f con g, y luego la función compuesta g con f. Vamos nosotros con el apartado A. En el apartado A, trabajemos con f compuesto con g. Acordate que f compuesto con g, nosotros luego podemos decir la función f compuesto con g en la variable x, ¿a qué es igual? Esto es igual a f de g de x. De g de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están diciendo, existe, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer esto. No vamos a preguntar, ¿existe f compuesto con g? Eso nos preguntamos. ¿Cómo respondemos de que existe? ¿Qué tenemos que aplicar, chicos? Sacando el dominio. No. ¿La propiedad de existencia? La condición de existencia. Eso es lo que tenemos que aplicar. Entonces, nosotros apliquemos la condición de existencia. Entonces, si el rango de g intersectado con el dominio de f es distinto de vacío, ¿qué es lo que pasa? Existe, ¿quién? F compuesto con G. Eso es lo que debería pasar. Bueno, veamos. ¿Era el rango, profe? De G. Sí. Veamos. ¿Qué necesito? Y necesito el rango de G. ¿Y qué más? El dominio de F. Vamos por el dominio de F. ¿Cuánto vale el dominio de F? Y bueno, mira, para dominio de F, ¿qué tiene que pasar? Que x al cuadrado menos 4 sea mayor o igual que ¿cuánto? Igual que 0. Que 0. ¿Y de aquí qué sigue? Y de aquí sigue que x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Y de aquí qué sigue? Que valor absoluto de x es mayor o igual que 2. Entonces, ¿de acá qué sigue? El dominio de F. ¿Cuánto vale el dominio de F? Todos los reales, excepto más menos 2. No. Ah, no. Del 2 a infinito. No. ¿Es del menos infinito al 2? Unido con 2 a infinito. No. De 2 cerrado a infinito y de menos 2 a menos infinito. Los valores están bien, o sea, unido, quiero decir. Unido. Está hecho un carnaval. Lo que dice por eso, profe, digamos, de menos infinito a menos 2 cerrado. Sí, señor. La unión de 2. Claro, eso. Eso está por ese profe. Es lo que decíamos. Es lo que dijo el compañero, pero lo dijo así como si tuviéramos... No, profe, sí, no va a decir eso la mente, Chaín, pero no dijo no directamente. Está bien. O sea, era la unión de los dos, pero... Perfecto. Entonces, cerrado o abierto ya es diferente. Esto es en este caso el dominio de ¿quién? El dominio de F. Y ya que ya que somos nosotros muy aplicados, ¿cuál sería el rango de F? Fíjate la forma de la función. ¿Cuál sería el rango?
¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar f? Oh. No, el mínimo valor. No. Cero. Para arriba, hacia para... El mínimo valor es 0. Y luego cualquier otro valor, para cualquier valor de x permitido en el dominio, ¿qué signo tiene la función? Y positivo, porque es una raíz cuadrada. Sí. O sea, el dominio, ¿desde dónde va? Y el dominio va desde 0 a infinito. ¿Sí? No hace falta ni que hagan ni dibujito ni nada, ya la estamos leyendo en la expresión. Eso ya a ese nivel ya tenés que estar a esta altura, ¿sí? Ya tenés que leer la expresión y ya sabes lo que tenés. Listo. Vamos con lo que sería la ¿Pero función. para qué sacamos el rango, profe? Si no, ¿para qué lo sacamos el rango? Porque somos muy aplicados, eso lo dije, porque nosotros somos muy aplicados, entonces te dije, saquemos el rango, ya que está. Ya que está. Dominio de G. Para dominio de G, fíjate cómo procedemos. Y de la misma manera, como es una función irracional de índice par, vos tenés que x más 1, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. O sea que x tiene que ser mayor o igual que ¿cuánto? Que menos 1. Menos 1. Y entonces tu dominio, el dominio de G, ¿cuánto va a ser? Un infinito. Desde de menos 1 a infinito. A infinito. ¿Y cuál será el rango de G? De 0 a infinito, tomando el 0. Sí, señor, ¿ves? Ya la tiene clarísimo el amigo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para este caso? ¿Qué necesito? Que la intersección de los dos sea distinto de vacío. Claro, yo necesito el rango de G y el dominio de F. Entonces, a ver, lo vamos a pintar. Necesito el rango de G y necesito el dominio de F. Esto es lo que yo necesito. Entonces, hagamos eso. Y vamos a decir, el rango de G intersectado con el dominio de F, ¿a qué va a ser igual? Al intervalo que va de 0 a infinito, intersectado ¿con qué intervalo? Y bueno, con el dominio de F. El dominio de F, menos infinito menos 2, unido 2 infinito. ¿Cuánto me da esta intersección, chicos? 2 infinito. Esta intersección me da 2 infinito. ¿Y esto qué indica? Profe, le hago una consulta. Que es distinto de vacío. Dame un segundito. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que existe F compuesto con G. ¿Sí? ¿Por qué decimos que existe F compuesto con G? Porque encontramos un intervalo que es distinto de vacío. ¿Sí? Bien. Ahora escucho la pregunta del compañero. En ese caso, llevándose así como una regla de rango por la izquierda, vendría ¿no tendría que ir algún separador o algo en la intersección? Porque si no quedaría como 0 cerrado infinito intersectado con menos infinito menos 2 y después de eso unido al 2 infinito. No, en este caso no, porque vos fíjate que lo mismo si vos haces gráficamente, si lo resolvés gráficamente... La intersección va a ser la única que hay. Sí, y no, porque en ese caso la intersección daría vacío, y vacío intersectado con el 2 infinito va a dar vacío. Vos lo que me estás diciendo es, si esta expresión, esto es por un lado, y esto es por el otro, y no conviene usar eso. Ahora te interpreto. Claro, como para poner llaves o algo por el estilo, en un caso de un parcial que nos toque escribir algo así, porque si no, bueno, obviamente de acuerdo a quien lo corrija, eso podría decir que es la intersección de los primeros dos seguido a la unión del resultado de eso. Yo supongo que aclarando cuál es el rango de F y cuál es el dominio de F, basta. Fíjate que está buena la pregunta, pero acá el separador, digamos, final o principal es esta intersección, ¿sí? Y los otros, ¿qué quieren decir los otros? Las uniones, que esos son los que se realizan primero, ¿entendés? Entonces lo que está unido es lo que se va a mantener como, digamos, como... a ver, en el caso de la intersección, como que esto es un solo intervalo y como que esto es otro intervalo al cual
se lo intersecta mediante esta operación. Es decir, nosotros no podemos incluir acá un separador, ¿sabes por qué? Porque si ponemos otro paréntesis, otra llave, confundimos en la notación. Lo que sí leemos en la expresión que está en este carnaval de colores es lo que los intervalos que están vinculados mediante una unión, eso lo tomás como un solo intervalo y que está operando mediante una intersección con el intervalo que está a la izquierda del símbolo de la intersección. No sé si eso se me entiende, chicos. De otra forma, fíjense, chicos, de otra forma, acá lo tienen expresado de manera analítica, qué es el dominio de F, y te dice que es todo este intervalo. Entonces, cuando realices la intersección, vos graficás primero este intervalo, que es el dominio de F, que es casualmente dado por la unión. Y a ese intervalo recién lo intersectás con el otro que está en amarillo, que es el otro elemento que es parte de la intersección. ¿Entienden? Hay que seguir ese orden. No está mala la pregunta, está muy buena que la formulen y esa es la forma en la que nosotros lo vamos a visualizar. ¿Sí? Es decir, miren, a ver, para que lo veamos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Si esta es la recta numérica, hacia la derecha se va hacia más infinito y hacia la izquierda se va hacia menos infinito. Nosotros tenemos la referencia que acá es el 0. Luego supongamos que tenemos el 2 y luego supongamos que tenemos el menos 2. ¿Cuál es el primer intervalo? Bueno, acá dice que es el que va desde 0 y lo toma y se va hasta ¿dónde? Se va hacia a más infinito. Y luego tengo otro intervalo. ¿Cuál intervalo? Y te dice que es el dominio. Y te dice que va desde ¿dónde? Dice, mira, va desde menos 2 y lo toma, ¿hasta dónde? Hacia menos infinito, y que va desde 2 y lo toma y se va hacia más infinito. Te dices, ¿cuál es la intersección entre esos intervalos? Y bueno, mira, es donde está la superposición. Es donde está la superposición. Entonces, esta es la superposición. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Profe, ¿cómo sería la gráfica de esa función? La gráfica ¿de qué función? De la función de ¿Función f compuesta? de g de x, digamos, claro, de la función compuesta. Bueno, todo a su tiempo. Primero va la media, después va el zapato. No vemos eso ahora. No, Primero va el pie. De uno, menos mal. No, sí vamos a ver, pero lo único que digo es regulemos las velocidades. Primero estamos poniendo en marcha el auto y ya enseguida lo vamos a llevar a la ruta. Así que vamos paso a paso. Por ahora que hemos determinado la existencia de la composición entre f y g. ¿Qué quiere decir? Que sí vamos a poder realizar la función compuesta de f con g. Eso es lo que hemos determinado recién. ¿Qué es lo otro que nos pide el ejercicio? Lo que nos está pidiendo es, dice, determinar el dominio de f compuesto con g. Recuerden que nosotros estamos trabajando primero en este orden, f compuesto con g. Bien, ya hemos determinado de que existe f compuesto con g. Ahora, ¿cómo será el dominio? Ahora, el dominio de f compuesto con g. Dice, ¿cuánto vale? Dice, el dominio de f compuesto con g. Y no sé, no tengo idea, pero ¿cómo se lo calcula? Y bueno, nosotros sabemos que es el dominio de f compuesto con g es igual a ¿quién? Es igual al conjunto de elementos x que pertenecen al dominio de g y que g de x pertenece a ¿quién? Al dominio de f. De f. Traduzcamos todo esto a intervalos. ¿Cuáles son los x que pertenecen al dominio de g? Y bueno, ¿tenemos el dominio de g? Sí, ¿cuál es? Menos 1 infinito. Sí, señor. Entonces nosotros vamos a poner acá. Entonces tenemos esto que está acá sería que x pertenece al intervalo que va entre menos 1 e infinito. Esta operación que está acá, está ahí, ¿qué es lo que implica? ¿Qué operación implica? Intersección. Intersección. O sea, todo lo que está de este lado, intersectado ¿con quién? Con todo lo que está de este otro lado. Eso es lo que dice el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy acá. ¿Qué dice? G de x pertenece a ¿quién?
y pertenece al dominio de F. ¿Y cuánto vale el dominio de F? Dice, vale desde menos infinito hasta menos 2, unido desde 2 hasta infinito. Eso es lo que me dice. O sea que, ¿cómo voy a interpretar esto? Lo que voy a interpretar es lo siguiente, fíjense, que lo que está en celeste tiene un conjunto solución, ya lo estamos viendo acá, menos 1 infinito, y lo que está en verde, y yo tengo que encontrar un conjunto solución, para que luego al final, esos dos conjuntos soluciones, ¿qué operación le realice entre ellos? Una intersección. El resultado de esa intersección, ¿qué va a ser? El dominio de la F función. compuesto con G. Sí, señor, exactamente. ¿Quién es nuestra G de X? ¿Quién es nuestra G de X? ¿Cómo? No me acuerdo, profe, puede subir para ver. Sí, yo también no me acuerdo, ya la voy a subir. A ver, nuestra G de X es, a ver, ¿dónde está? ¿No es X menos 1? Dame la raíz. X más 1, ahí está, es X más 1. Entonces, esa es la G de X es esta función. Fíjense ustedes, esto que está acá, ¿de dónde salió eso que está ahí? ¿De dónde salió ese resultado? De F. Bien, pero ¿de dónde salió? ¿De considerar qué cosa? Bien. ¿De resolver qué inecuación? Entonces cambio la pregunta. De valor absoluto de resolver esta inecuación. Entonces, eso yo lo voy a poner acá. Fíjense, este intervalo que está acá representa valor absoluto de X mayor o igual que ¿cuánto? Que 2. Entonces, fíjense lo que voy a escribir. En lugar de escribir G de X, voy a escribir su expresión. ¿Cuál es su expresión? Raíz de X más 1. Raíz de X más 1. Entonces, en vez de poner raíz de X más 1, voy a poner, fíjense, ¿no? Acá lo que vamos a poner es, en lugar de poner X, acá en lugar de poner X, coloco G de X. Y entonces, fíjate que me va a quedar. Me va a quedar valor absoluto de raíz de X más 1 es mayor o igual que 2. Voy de nuevo. Dice, G de X pertenece al dominio de F, que es menos infinito menos 2 cerrado, unido 2 infinito. Pero esto que está acá, este intervalo, menos infinito menos 2 cerrado, unido 2 infinito, ¿de dónde sale? Sale de resolver esta inecuación que dice valor absoluto de X mayor o igual que 2. Bien, yo tengo en cuenta esa expresión, valor absoluto de X mayor o igual que 2. ¿Qué voy a hacer acá para resolver esto que está pintado en verde? Donde aparezca X, ahí lo reemplazo por G de X. Entonces, ¿qué pongo en lugar de X? Pongo la expresión de G de X. Es por eso que escribí esta última línea que dice valor absoluto de G de X, entonces pongo raíz de X más 1, tiene que ser mayor o igual que 2. Ahora voy a usar una propiedad de valor absoluto. ¿Qué propiedad? Acordate de que vos tenés una propiedad que dice el valor absoluto de X elevado al cuadrado es igual ¿a quién? A X al cuadrado. Eso es una propiedad que por ahí la debes tener archivada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar ambos lados de este último renglón, lo elevo al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de X más 1 mayor o igual a 4. Al cuadrado, mayor o igual que ¿cuánto? 2 al cuadrado, 4. Que 4. Ahora, ¿qué me está pasando acá? Y bueno, este exponente con esta raíz se fueron. ¿Y qué te quedó? X más 1 mayor o igual que 4. O sea que en definitiva, X mayor o igual 3. Que 3. Entonces, vas a decir, el dominio de la función f compuesta con g va a ser el intervalo que está acá inicial, el intervalo que está acá en celeste. ¿Cuánto vale? Vale desde menos 1 a infinito, intersectado, porque dice que vas a intersectar con el intervalo que está en verde,
¿Qué sería el intervalo que está en verde? Sería De 3 a infinito. a infinito. ¿Cuánto me da esta intersección? 3 infinito. 3 infinito. Este es el dominio, este es el dominio. Este es el dominio de la función. Este es el dominio de la función. ¿Qué intervalo? El intervalo que va de 3 a infinito. Ahora suponete que te dicen en el apartado B, realice f compuesto con g. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, mira, f compuesto con g en la variable x es igual a f de g de x. ¿Sí? ¿Y quién es g de x? Y g de x vale ¿cuánto? Vale raíz de x más 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale tu f de x? Vale raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces, donde aparezca x, ¿vos qué vas a poner? Y vas a poner la g de x. O sea, vas a poner x más 1 raíz elevado al cuadrado menos 4 raíz. ¿Esta es la función compuesta? Sí, esta es la función compuesta. Pero, profe, yo podría hacer algo ahí, mire, yo veo que ahí puedo simplificar ese exponente con la raíz. Sí, sí, podés, pero no lo hagas, porque te están pidiendo hacer esta composición. Nada más que te piden que realices la composición. ¿Esta es la composición? Sí, esta es la composición. Ahora que se puede hacer algo, eso es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? En los ejercicios que nosotros te pidamos cuando te digamos, realice la composición o obtenga la función compuesta, entonces vos te quedás acá, hasta donde está el visado. A pesar de que ves que podés seguir operando dentro de ese radicando para que la expresión quede un poquito más ordenada, pero eso no lo hagas, porque no te piden eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, supongamos que estamos de acuerdo. Ahí está. Ahora, con respecto a lo que preguntaba el compañero, esto ya es, digamos, esto es algo que ya no pide el ejercicio. Ahí ya se terminó el ejercicio. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho hasta acá? Hasta acá nosotros hemos trabajado para esta composición, para f compuesto con g. Por eso lo aclaro acá, f compuesto con g. ¿Qué te lo dejo para vos? Vos haces esto, g compuesto f. Eso te lo dejo para vos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros hicimos esta que está acá. Ahora yo te dejo una para vos. Escuchame, transpilar un poquito también. Este es para vos. Te dejo la naranjita. Disfrutala la naranjita. Bueno, dicho eso, ahora, esto es aparte. Suponete que voy a dar curso a lo que me dicen. ¿Y cómo sería la gráfica de esta función? Para la gráfica, suponiendo que te pidan, para la gráfica de f compuesta con g, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo de la expresión que tengo f compuesto con g de x, veo que puedo hacer ¿qué cosa? Que me queda x más 1 menos 4, todo dentro de la raíz, y esto es igual a ¿cuánto? ¿A raíz de cuánto? A raíz de x menos 3. ¿Sí? Es un error muy común que los chicos hagan lo siguiente, o que los estudiantes hagan lo siguiente. Antes de hacer todo lo que se hizo anterior a la composición de las funciones, o sea, determinar la existencia y luego determinar el dominio, muchas veces los estudiantes proceden y encuentran la función compuesta, o sea, hacen este procedimiento y llegan a esta última línea que yo acabo de escribir. Y sobre esa función resultante calculan el dominio y dicen, ese es el dominio de la función compuesta. Y no hay nada más desacertado que esa forma de proceder. No procedan así porque van a estar desaprobados.
¿eh? ¿Cuál es el procedimiento cuando te piden componga una función con otra? Lo primero que tenés que verificar es que exista la composición, que se pueda efectuar la composición. Entonces, ¿qué tenés que aplicar? La condición de existencia. Una vez que tenés la condición de existencia, cuando ya sabes que se puede aplicar, entonces si querés, le calculas el dominio. Si es que no te lo piden, no lo calculas. Y si te piden que calcules o determines la función compuesta, recién haces la función compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso nosotros ya hicimos todo el recorrido. Y vemos que la función compuesta, cuando yo la opero y me queda esta función más simple. Y me piden la gráfica. ¿Y cómo va a ser la gráfica de esto? Y bueno, yo ya sé que el dominio, ¿cuánto vale el dominio? Porque ya lo hemos calculado hace rato. ¿Cuánto vale el dominio de f compuesto con g? ¿Cuánto vale? De 3 a infinito. Vale desde 3 a infinito. Y estamos viendo qué tipo de función es. Y es una función que es del tipo irracional. Irracional de índice par. Yo sé que el menor valor que toma la función, ¿cuál es? El 0. El 0. Y después todos los valores son positivos. ¿Cuándo vale 0? Y mira, cuando x vale 3. Si x vale 3, como por ejemplo acá, la función vale 0. Si x vale 4, Y vale 1. y vale 1. Si x vale 5, entonces al darle todos esos valores, nuestra curva va a quedar una cosa así. Esta es nuestra f, compuesta con g. ¿Sí? Había un compañero que nos estaba preguntando, y bueno, entonces esto es todo el chango. Ahí está. Entonces esto lo voy a estirar un poquito más para acá. Ahí está. A ver. ¿Sí? ¿Cuál sería el rango de esta función compuesta? De 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿Sería una función biunívoca? Sí. ¿Admite inversa? Sí. Sí. O sea que vos fíjate que si acá te dan este ejercicio, te dicen encuentra la función f compuesta con g, vos haces todo este desarrollo. Después te dice determine su función inversa. O sea que vos, una vez que ya llegaste a que se puede componer f con g, y suponete también que llegás a la conclusión de que es una función biunívoca, entonces ¿qué haces? Encontrar la función inversa, si es que te la pidieran. Eso porque la función esta f compuesta con g es una función biunívoca. Y si te hubiera dado que no era biunívoca, ¿qué hubieras hecho? Restringir el dominio si lo pide, digamos. Exactamente, si te solicitara, entonces tendrías que restringir el dominio y recién calcular la función inversa. ¿Sí? Eso es lo que sería este tipo de función. Sí, A este tipo de funciones también hay que averiguarle si tiene simetría, si tiene todos los demás chiché, o ahí quedaría. Si es que te pidieran el estudio de función, sí, pero normalmente cuando a vos te piden composición de función no te piden esos chiches. Pero si yo te digo, suponete que te lo piden, no hay nada del otro mundo porque ustedes ya vienen trabajando con estudio de funciones. Suponete que te digan, una vez que te han pedido acá el dominio, te pueden pedir, bueno, realice la gráfica y determine el rango. Y después te pueden preguntar, ¿es biunívoca? ¿Admite inversa? Te pueden hacer preguntas como esa. ¿Tiene asíntota? Entonces vos ya tenés que contestar, porque vos ya estás en condiciones. No, era por si había algo en especial al hacer ese estudio. Sí. Normalmente no lo estamos pidiendo, pero te lo podrían pedir. Podrían pedir, Así que téngalo en cuenta. Por eso le agregué acá esto de que pasarían si aparte de pedirte la compuesta, te dicen, también quiero la inversa de la compuesta. ¿Entendés? Entonces, bueno, no es para que se caigan al piso, es decir, ya lo otro ya lo manejan. Entonces, habría que seguir dando cumplimiento a las condiciones que solicita una u otra cosa, nada más que eso. Siempre hay que tener en cuenta las definiciones y las propiedades. Y entonces con eso ya uno puede dar respuesta a lo que se te solicita. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Entonces, rebobinemos con función compuesta. Para realizar la composición entre dos funciones,
Lo primero que tenés que hacer es ¿qué cosa? Tenés que aplicar la condición de existencia, si es que se puede realizar la composición. Si yo te digo F compuesta con G, ¿cuál es la función que actúa primero? G. G, y luego actúa F. Por eso en la condición de existencia ponemos rango de G intersectado con dominio de F debe ser distinto de vacío. Porque suponete que te hubieran dicho la composición que sea en el otro sentido. La composición, suponete que te hubieran dicho G compuesto con F. ¿Sí? La condición de existencia, ¿qué te va a decir? ¿Qué tengo que probar? La condición de existencia te va a decir que tenés que probar. A ver, ¿quién es la función que actúa primera en este sentido? F. F. Entonces yo voy a poner rango de F. ¿Intersectado con quién? Con el dominio de la otra. ¿Quién es la otra? La otra es G. ¿Cómo tiene que ser esto? Esto tiene que ser distinto de vacío. Esa es la condición de existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sería el dominio? El dominio de la función G compuesta con F. ¿Cómo sería? Sería el conjunto de valores de X tales que X pertenece a quién. ¿Quién es la función que actúa primero? Al dominio de F. F. Entonces acá voy a poner X pertenece al dominio de F. Y F de X pertenece a quién? Al dominio de G. De G. ¿Sí? Esto sería para el sentido de la composición G compuesta con F. ¿Quién actúa primero? La que está en el extremo derecho. Y luego, ¿quién actúa? La que está en el extremo izquierdo. ¿Sí? Entonces, encontrar una G, una función G compuesta con F en la variable X, es lo mismo que decir que yo quiero una G de F de X. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Veamos una aplicación acá. Esta te la cuento nada más. Esta te la cuento. Fíjate, dice, un globo meteorológico se infla con un gas. Si el radio del globo aumenta con una velocidad de 5 centímetros por segundo, expresar el volumen del globo en función del tiempo en segundos. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Y bueno, mira, esto se va a trabajar de la siguiente manera. Dice, el radio del globo aumenta, dice, el radio del globo aumenta, dice, con una velocidad de 5 centímetros por segundo. O sea que a medida de que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con el radio del globo? Va aumentando, ¿no es cierto? Entonces, el radio en función del tiempo, ¿cómo quedaría? Y quedaría como 5 por t. Porque vos fijate, 5, ¿en qué se mide el 5? En centímetros por segundo. Y el t en segundo. O sea que si vos el producto, ¿qué te queda esto? Y te queda en centímetros. Y el radio se mide en unidad de longitud. O sea, está espectacular. Digamos que el globo tiene una forma esférica. Supongamos que el globo tiene una forma esférica. ¿Qué es lo que te piden a vos? El volumen del globo en función del tiempo. Entonces, si el globo tiene de forma esférica, si la forma es esférica, la del globo, entonces vos sabés que el volumen de una esfera, ¿cuánto vale el volumen de una esfera? 4 tercios por pi por radio, algo así. Sí, señor, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Eso sería el volumen de una esfera. Bueno, esa es la formita que tendría el globito cuando se infla. Entonces, ¿qué es lo que nos están solicitando a nosotros? ¿Qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando el volumen en función del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Lo que vamos a tener, acá fíjate vos, acá fíjate que está el volumen en función de quién. Del radio. Del radio. Acá el volumen está en función del radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden
El volumen en función de R de T. Del tiempo. O sea que vos vas a tener que hacer B composición el radio, ¿sí? Las dos funciones compuestas y van a estar en función de quién. Esto va a estar en función del tiempo, porque te pide que el volumen esté en función del tiempo. O sea, esto va a ser igual a la expresión del volumen particularizada ¿para quién? Para R del tiempo, ¿sí? ¿Y esto qué es? Y bueno, fíjate, ¿quién es la función R de T? Es 5T. ¿Y dónde lo tengo que reemplazar? En la expresión del volumen. O sea que esto sería 4/3 de pi de 5T al cubo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Y habría que ver la existencia también, ¿o no? En este caso es una aplicación. Esto es una aplicación. Ya estas cosas son cosas reales. Esto ya pasa, esto ya existe. ¿Entendés? Esto ya existe. Entonces, fíjate, si vos más o menos resolvés eso, 5 al cubo, multiplica por 4, lo dividí en 3, y bueno, ese arreglo más o menos tiene que dar algo así como esto. A ver, yo lo voy a poner. B compuesto R en función del tiempo, y esto te tiene que dar. 5 al cubo es 125, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. O sea que multiplico por 4 y me da 500. 500 tercios. Profe, tengo una pregunta. De pi por el t al cubo. Sí, te escucho. Usted antes había dicho que una vez que nosotros sacamos la composición, o sea, la función ya compuesta, está el gran error que cometen, digamos, todos es sacar el dominio y el rango de esa función. Sí. ¿Qué representa el dominio y el rango de esa función entonces si no es el dominio y el rango de esa composición, digamos? Es decir, el error está... no hacer los pasos, digamos. Sí, exactamente. ¿Sabes por qué? Bien. Porque hay veces que se procede de una manera inadecuada, donde se procede directamente a encontrar la función compuesta siguiendo este paso, sustituyendo una función en la variable independiente de la otra y suponete encontrando algo como lo que nosotros hemos puesto acá. Y sobre eso se calcula el dominio, el rango y todo lo demás. Es erróneo porque muchas veces todo lo que vos tenés acá, lo que yo acabo de pintar en amarillo... Pero es el mismo rango, o sea, el mismo rango y el mismo dominio, digamos, solamente que no se hizo los pasos que se solicitan. No siempre coincide, eso es lo que te quiero decir, no siempre coincide. ¿Y dónde radica esa, digamos, esa diferencia? Esa diferencia radica en que, bueno, cuando vos determinas el dominio de la función, ahí te marca los tiempos. Entonces, por eso no es, digamos, apropiado formar la función compuesta y sobre ese resultado obtener el dominio, las demás características de una función. Entonces, lo primero que se hace es verificar si se puede realizar la composición. Una vez que se ha verificado que sí se puede, entonces ya empezás a contestar lo que te pregunten. Puede que te pregunten la función compuesta. Entonces, no hace falta que determines el dominio, pero lo primero que tienes que hacer es verificar la existencia de la composición. Y sobre todo, en todos los casos, porque ¿por qué no te solicitan que determine la existencia? Porque ya se asume que el estudiante o el que desarrolla tiene claro que antes de mover un dedo tiene que verificar que lo que está por hacer es realizable. Es como que yo te diga, tírate a la pileta, y vos no me vas a hacer caso ciegamente si no ves que en la pileta hay agua. ¿No es cierto? Vos verificás que hay agua y recién te tira de palomita. Bueno, antes no te vas a tirar porque si no te va a romper la cabeza. ¿Sí? Si la pileta está vacía, entonces vos decís, no. Sí. Solamente quería saber si coincidían, digamos. Pero me parece bien que lo repregunte porque ya lo han preguntado y entonces vuelvo a repetir que no es, digamos, oportuno encontrar la función compuesta y a partir de ese resultado determinar ya sea el dominio o lo que te preguntasen de esa función compuesta. ¿El procedimiento cuál es? Primero desarrollo y verifico
que existe la composición o es realizable la composición entre las dos funciones en el sentido que se solicita. Luego respondo o completo a lo que me soliciten. Suponete me dicen, indíqueme el dominio. Bueno, le das el dominio. Indíqueme la función compuesta. Bueno, le das la función compuesta. Así es, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya estamos con hambre, ya se están yendo los chicos. Bastante, diría yo. Sí, ya están con ganas de ir a comer la milanesa, parece. Milanesa, bueno. Alto guiso y fideo moñito. No, guiso de lenteja, profe. Eso está especial, Bueno. Un día como hoy. Bueno, pero mi amigo Chaín quiere de moñito, dice. ¿Por qué no hacemos los dos? El guiso de lenteja y fideo moñito. Y le agreguemos la milanesa, ¿qué decís vos? Sí, también. Olvídate. Chicos, tampoco ni quería hígado. Chicos, sigan trabajando con esto. Profe, ¿hasta cuándo lo podemos ya terminar de hacer el práctico, verdad, con lo que explicó? Sí, ustedes denle para adelante, cosa de que cuando tengan las clases de práctica, ya le sacamos el jugo al profe. Le sacan el jugo, le exprimen al mango al amigo Dante. Entonces, Profe, pero sí, Dante parece que, no sé, usa el nuevo combustible, biodiesel, no sé, en Fórmula 1 anda. Bueno, entonces háganlo que ande, bájenlo, que no ande con el Ultra Power, que ande bájenlo a Super nada más. Sí, o a gasoil, como vos decís, para que pierda un poquito de potencia. Entonces, siempre, chicos, soliciten que, y yo también les digo y les indico a los profes de práctica, que los ejercicios, sobre todo los que son de aplicación, que se desarrollen y les marquen el camino a ustedes para cómo se encara, para que ustedes luego puedan hacerlo solitos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque luego en las instancias de evaluaciones, nosotros les pedimos los ejercicios de aplicación, más aún en un final te pedimos eso, y muchas veces los chicos no saben salir airosos y les va mal. Entonces, que no pase eso. Entonces, en las prácticas, traten de que haya resolución, aunque sea un par de ejercicios de la parte de aplicación. Luego, ya calculo yo que la semana que viene ya va a estar ya listo lo que serían las clases de consulta. También participen de las clases de consulta, cosa de que ustedes siempre, aunque sea mínima la duda que tienen, se la sacan de encima. Cosa de que cuando lleguen a las instancias de evaluación y juegan por los puntos, se van sin tener dudas, y tratan de apuntarle a la máxima nota que se pueda sacar, que en este caso es del 1 al 10. Entonces ustedes apunten al 10, no le apunten al 4 ni al 5, apúntenle al 10 siempre. Chicos, entonces nos estamos viendo la semana que viene y seguramente con tema nuevo. El tema nuevo sería el límite de una función. Cuídense y nos vemos la semana que viene, chicos. Que les vaya bien. Profe. No, profe. Profe, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Profe, que ande bien. Hasta luego. Nos vemos, profe. Un gusto. Un gusto. El quiz de la unidad 2 estará para la semana que viene ya, entonces. ¿Cuál quiz? Ah, sí. Seguramente la semana que viene. Sí. El quiz, vamos a decir cuestionario. Bien. Sí, la semana que viene. Ok. Y te profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. No, profe. Chao.